Importante acerca de lo que es convulsión, crisis epiléptica. Hay varias maneras de llamarlo y vamos a ver las definiciones ahora. Ok, pero es un tema muy importante. Yo sé que no todos van a ser pediatras, no quiero competencia. Sé que muchos van a ser cirujanos, qué sé yo, pero dominar este tema, manejar este tema es inherente al médico. No podemos escapar, es inevitable. O sea, si alguien está convulsionando, nosotros tenemos que asistirlo, ¿sí? No podemos escaparnos, sea cirujano, sea pediatra, sea ginecólogo. Es un tema que debemos dominarlo, al menos la parte básica, y no se escapen, que ya he visto casos que se han escapado, ¿no? Sí, llamen a un médico, como no estamos con chaqueta, nos ocultamos, pero ustedes saben la verdad, y si no, estimo. Ahí está bien. Si no lo asistimos es porque no estamos seguros de lo que hemos aprendido. Bueno, vamos a empezar acerca de crisis epiléptica. Empezaremos hablando acerca de estos tópicos, lo que es definición, etiología y también la fisiopatología. Clasificaremos, veremos cómo llegamos al diagnóstico y cómo se hace el tratamiento. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por una convulsión? Convulsión es un movimiento motor, exclusivamente. Ese movimiento motor puede ser originado acá en el cerebro por una descarga normal, o puede haber movimientos involuntarios, entre comillas, porque recuerden que también hay convulsiones psicógenas, ¿no? Alguien que está fingiendo y puede estar convulsionando, y no está mal dicho. Movimiento motor es convulsión. Crisis epiléptica sí es diferente, ¿no? Es un conjunto de fenómenos motores y no motores como consecuencia de una descarga eléctrica. Que de un 5 a un 10% de la población general en algún momento en su vida puede presentar una convulsión, ¿ya? Epilepsia ya viene a ser una enfermedad crónica y recurrente. Miren esa definición: enfermedad crónica y recurrente del sistema nervioso central que tiene una etiología que se puede manifestar por 2 o más crisis paroxísticas espontáneas con sintomatología ya sea motora, psíquica, sensorial, sensitiva y o vegetativa, ¿no? La prevalencia es del 0,5 al 1,5% de la población general. Eso quiere decir que de cada 100 personas convulsiona. Es el trastorno neurológico más frecuente después de las cefaleas. Y en pediatría es una población frecuente de las convulsiones. La etiología, no es difícil llegar al diagnóstico muchas veces, porque usted convulsionando a la presentación frecuente que es tónico-clónica y todos nos damos cuenta que está convulsionando. Pero la segunda pregunta de manera natural va a ser: ¿y por qué está convulsionando? Para nosotros dar el tratamiento y explicarle a la mamá por qué está convulsionando a su niño. Antiguamente se clasificaba como causas secundarias, y acá nosotros lo ponemos como causas conocidas y como causas desconocidas o como causas primarias. Primero tenemos la enfermedad cerebral crónica o progresiva, ¿no? Como dice, es una enfermedad cerebral orgánica, y ahí tenemos los tumores cerebrales, errores innatos del metabolismo y algunas encefalopatías progresivas. Por ejemplo, la leucomalacia. Tenemos un pacientito ahora en nuestro hospital con este diagnóstico. Si yo puedo clasificar según la edad, etapa prenatal, tengo infecciones congénitas, el citomegalovirus, el toxoplasma, malformaciones de la línea media y algunos trastornos de la migración de la diferenciación. En la etapa perinatal, encefalopatía hipoxicémica, de repente una de las causas más frecuentes, ¿no? Es importantísimo. El momento del parto es un momento crítico, muchachos. Ya, una gestación maravillosa, muy buenas implicaciones aparentes, pero el momento del parto puede desencadenar en cualquier momento una complicación. Y la complicación más temible para el pequeño, ¿cuál es? La parte hipóxico-isquémica.
y este pequeño error lo pagar para toda la vida. El cerebro, no hay vuelta atrás. Una hemorragia intracerebral en el pequeñito, infecciones del sistema nervioso central como el citomegalovirus, trastornos metabólicos, ¿no?, que pueden generar y desencadenar convulsiones. En la etapa postnatal, si es inmediata, la hipoglicemia. Entonces es importante que un recién nacido lacte. Si no lacta, le ponemos con fórmula, inevitablemente, porque la hipoglicemia es catastrófica. No solo es la convulsión, y paró la convulsión y no pasó nada. Secuelas, igual la hipocalcemia, la hiponatremia. Los traumatismos o también las sustancias tóxicas como el plomo, el mercurio. Hay poblaciones que están expuestas a estas sustancias tóxicas, ¿no? Enfermedades vasculares un poco más raro, neurisma, por ejemplo. Hay infecciones que duda cabe, ¿no? Dentro de las causas desconocidas o epilepsias idiopáticas, que es un origen desconocido, ¿no? Y cuando hacemos referencia a epilepsias criptogénicas, sabemos que hay una etiología existente, no conocemos cuál es. Parecido, de repente, más práctico para la edad pediátrica, lo dividimos en la etiología según la edad. En neonatos habíamos mencionado que en la cabeza está la parte hipóxica isquémica, ¿no? Hemorragia intracerebral, traumatismos, exagerado, la luz tensa suficiente para que el niño sangre en el cerebro, y ese sangrado puede generar convulsión. O sea, la hemorragia intracerebral es por esta, quítame esta paja, el niño puede sangrar. Cuanto más prematuro, más riesgo de sangrado en el cerebro. Infecciones agudas del sistema nervioso central, un pequeñito es vulnerable, su sistema inmunológico es muy pobre, y el 90% de las muertes es natal, y lo que lo mata es una infección, y la infección 30% se aloja en el cerebro, o sea, es una meningitis. Abstinencia de drogas, de repente la mamá es consumidora y el niño puede convulsionar, ¿no? En niños más grandes, a la cabeza las convulsiones febriles, convulsiones benignas, aparatosas en su presentación, pero al fin y al cabo convulsiones benignas. Trastornos genéticos, trastornos del desarrollo, traumatismos, generalmente pueden ser causa de convulsión los traumatismos. En adolescentes, que duda cabe, los traumatismos, trastornos genéticos, las causas de infección, como la neurocistociarcosis, ¿no?, que es la primera causa de convulsión infecciosa en el adolescente. Bueno, también acá he puesto en adultos jóvenes, traumatismos, abstinencia de alcohol, así es que aquellos que quieren de a poco, ya saben que el riesgo de convulsionar es alto, ¿no? ¿Y cómo se producen las convulsiones? Acá tenemos teorías, no está muy claro, pero como menciona acá el gráfico, vemos que hay una alteración en el balance, ¿no? Hay un desbalance entre los neurotransmisores. Tenemos neurotransmisores excitatorios y en el otro lado neurotransmisores inhibitorios. Pero cuando hay una pérdida del equilibrio, se produce la convulsión. Otro motivo, alteración de la síntesis energética o alteraciones en la membrana celular, porque hay alteración a nivel de los canales del potasio TPasa, ¿no? Entonces habíamos mencionado exceso de neurotransmisores excitatorios, ¿no?, y deficiencia de los neurotransmisores inhibitorios como el GABA. Alteraciones de la síntesis energética, la hipoxemia, la isquemia y también la hipoglicemia son entidades que pueden comprometer la integridad de la cadena respiratoria mitocondrial, ¿no? Y lo que va a generar es una disminución en la síntesis de los productos fosforilados como el ATP. Entonces altera la función de la bomba sodio-potasio ATPasa, que es el encargado del mantenimiento de la homeostasis. Habíamos mencionado el desbalance entre los neurotransmisores, ¿no? Está en un equilibrio, es como una balanza. Está el glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, convulsiona. Hay una disminución del GABA, que es inhibitorio, convulsiona.
Este es el gráfico que menciona de los neurotransmisores inhibitorios, como dice acá, la disminución de las concentraciones cerebrales del GABA ocasionan la acción de neurotransmisores excitatorios, ¿no? Es como equilibrio, pues, el calcio y el magnesio interactúan con la membrana celular, ¿no? Hay una inhibición del movimiento del sodio a través de la membrana celular. Por tal razón, es de esperar que la hipocalcemia y la hipomagnesemia desencadenen un incremento en la entrada del sodio a la célula y por consiguiente la despolarización, que es el inicio de la convulsión. Este es el pequeño resumen. Disminución del GABA o aumento del glutamato genera una alteración y por ende la convulsión. También hay una clasificación más clara que sigue vigente desde la década de los 90, es la clasificación de la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia. Entonces ellos lo clasifican según el movimiento motor que presentas. Entonces hay convulsiones parciales, convulsiones generalizadas primarias y convulsiones no clasificadas. Y dentro de las parciales tenemos varios tipos, ¿no? Las parciales simples, las parciales complejas y las convulsiones parciales con generalización secundaria. Dentro de las generalizadas tenemos la ausencia o pequeño mal o petit mal, que es muy común en la edad pediátrica, y ahora vamos a ver las características. Las tónico-clónicas o gran mal, que es lo que cuando yo digo una convulsión, rápidamente nos remitimos acá, a las convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Movimientos clónicos, el músculo está fuerte, tónico, pérdida de la conciencia, el paciente está en el piso, etc. Aquí es básicamente para reforzar cómo se da la propagación de la crisis. Habíamos mencionado crisis parciales, pero recuerden que esto es una clasificación estrictamente académica, ¿ya? Académica. En la práctica muy difícil de precisar, salvo que a la mano tengamos un electroencefalograma. Que acá dice que propagación de la crisis focal o parcial, vemos en el gráfico dice 3 o 4, un solo inicio, ¿no? Y cuando vemos 1 o 2, normal, pero cuando ve el electro en el punto 3 y 4, sí tenemos descargas. Pero miren que posteriormente todos los focos ya están presentando movimientos erráticos. Es porque se inició acá y tendió a hacer generalización. Eso puede darse en segundos, no es sencillo darse cuenta. Primariamente generalizadas, eso significa que simultáneamente en todos los focos se inicia la propagación de la crisis. Convulsiones parciales simples son somáticas, parestesias. Puede haber sintomatología visuales como luces, alucinaciones, ¿no? Pérdida del vértigo. Y puede ser una convulsión, no necesariamente un problema de otorrinolaringología. Sintomatología autonómicas como Fushi, sudoración, piloerección. Sintomatologías sensitivas como yo escucho voces, puede haber cacosmias, siento olores desagradables, función cortical superior, síntomas psíquicos, ¿no? Empieza a desvariar. Y puede ser una convulsión. Las convulsiones parciales complejas se van a acompañar de compromiso de conciencia. Generalmente es transitoria, que puede ir de segundos a minutos. Frecuentemente con aura, es de inicio súbito, hay una amnesia anterógrada, puede haber automatismos, o sea, el paciente puede, aparte de perder la postura, hacer relajación de esfínteres, etc., ¿no? Afasia posictal. Convulsiones parciales con generalización secundaria. Este es el mismo gráfico que habíamos visto. Se inicia un solo foco, pero rápidamente tiende a generalizarse, ¿no? Estas son las convulsiones habituales, las tónico-clónicas, a menudo difícil de diferenciar de la primariamente generalizada, ¿no? A veces la vocalidad solo se pesquisa con el electroencefalograma. Clínicamente no hay manera de distinguir. Convulsiones generalizadas, imposible de excluir por completo un origen parcial, ya que rápidamente se generaliza.
prácticamente se definen con actividad bilateral clínica y en el electroencefalograma sin actividad focal detectable. Las crisis de ausencia o pequeño mal son episodios súbitos, breves, pérdida de conciencia, sin perder el control postural. Entonces, esto es un tema muy importante en la etapa infantil, porque este niño puede tener cientos de convulsiones en un día, puede durar un par de segundos. El niño puede hacer una presentación de mirada fija, como que tiene una mirada perdida, y el niño está convulsionando. O de manera recurrente se le cae el lapicero de las manos y puede ser una convulsión. Mucho cuidado con el pequeño mal o petit mal. Como menciona acá, generalmente segundos, la conciencia se recupera súbitamente, no hay pérdida postural, o sea, no van a esperar que el niño lo encuentre tendido en el piso, ese niño no está desmayado. Usualmente con leves signos motores bilaterales, ¿no? Comienza en la niñez de 4 a 8 años, también en la adolescencia, puede ocurrir cientos de veces al día, el paciente no se da cuenta. Ojo que se refiere a soñar de día o hay un bajo rendimiento escolar. Las convulsiones tónico-clónicas son las más conocidas, como ya les he mencionado. Son el tipo principal de convulsión en el 10% de los epilépticos. Las más comunes producidas por alteraciones metabólicas, o sea, una hipocalcemia, una hiponatremia, una hipercalemia, va a tener esta presentación. Es de inicio súbito, contracción muscular tónica, la laringe, puede haber un grito o un llanto fuerte a especie de un aura, alteraciones respiratorias, acumulación de secreción, hay cianosis en estos pacientes. Recuerden que una manera de darse cuenta de que sigue convulsionando en esta patología es la triasis y la cianosis. El paciente está desaturando. Los músculos masticadores, se puede morder la lengua, el paciente puede lesionarse, ¿ya? Hay un aumento del tono simpático, hay un aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, de la midriasis. El paciente está convulsionando. Cuando hay movimientos tónico-clónicos, como les vuelvo a repetir, no es difícil saber que estoy frente a una convulsión. Pero cuando es una convulsión tónica y tienes la sospecha que el paciente puede estar fingiendo, remítanse a ver a los ojos. Si este paciente tiene midriasis, está convulsionando. O sea, la presentación está que nosotros no necesariamente vamos a hacer un diagnóstico rápido. En este caso sí, el paciente tiene movimientos tónicos clónicos, entonces es difícil no darse cuenta. Después de 10 a 20 segundos evoluciona una fase clónica, la fase de relajación va aumentando en tiempo hasta el cese del periodo ictal, que dura usualmente hasta 1 minuto. La gran mayoría de las convulsiones no van más allá de minutos. La gran mayoría de los pacientes llegan en un estado posictal. Pero cuando el paciente llega convulsionando a nuestra emergencia, asustémonos. Probablemente ese paciente ya esté en estatus convulsivo, como lo vamos a ver más adelante. En el periodo posictal, sin respuesta, hay flacidez muscular, también puede haber salivación excesiva y relajación de esfínteres, ¿no? Recuperación de conciencia es gradual, que puede ir de minutos, inclusive hasta horas. Convulsiones atómicas es otro tipo de presentación, es una pérdida súbita del tono postural que puede durar de 1 a 2 segundos, ¿no? Pérdida breve de la conciencia, sin confusión posictal. Al electroencefalograma hay descargas breves, espiga onda generalizadas, seguidas de ondas lentas relacionadas con la pérdida del tono, generalmente asociadas a síndromes epilépticos conocidos. Cuando hacemos la clasificación que les estoy dando del tipo parcial, del tipo compleja, es en función a la propagación de la descarga eléctrica. Cuando ustedes vean y revisen, la verdad hay muchísimas clasificaciones y cada vez más complicada y más engorrosa. Y mucho de esos se llega solamente con el electroencefalograma. Entonces, si yo busco una clasificación clínica, me ayuda según la propagación de las descargas eléctricas.
Algunos síndromes epilépticos que se ven en pediatría, raros pero se dan: el síndrome de West, el síndrome de Lennox, hay una epilepsia mioclónica juvenil y también una epilepsia mesial temporal lobar. En neonatos son y las convulsiones suelen ser diferentes. No esperen una convulsión tónico en la población neonatal. Es por eso que existe una clasificación, que es la clasificación de Volpe, donde nos mencionan que hay tipos de crisis convulsivas. Habíamos visto ya en la etiología, puede ser una hemorragia intracerebral, que es la más frecuente junto con las hipóxias, ¿no? Pero puede haber trastornos metabólicos como la hiponatremia, la hipoglicemia. En un 65% de los casos son sutiles, mínimas. ¿Y de qué manera son sutiles? El paciente, como les vuelvo a repetir, solamente puede hacer sensación de succión, como si estuviera moviendo la boquita, o unos movimientos de los pies, como si estuviera pateando, y ese niño puede estar convulsionando. La presentación clónicas se presenta en un 20%, las tónicos en un 10% y mioclónicas en un 5%. Probablemente esto lo toquen en mayor detalle o ya lo han tocado en neonatología, ¿no? Otro tema muy importante y probablemente lo más que se van a enfrentar es esto: las crisis convulsivas febriles. Les había mencionado, su presentación es benigna, pero aparatosa, habitualmente tónico-clónica, ¿no? Entonces, hay la convulsión febril simple, cuya característica es que tiene un tiempo de duración menor de 15 minutos, su presentación es generalizada y única durante el episodio febril agudo o en menor de 24 horas, ¿no? Se va a dar en niños de 6 meses a 5 años. Pero una condición importante es tener alteración neurológica. El episodio febril se origina fuera del sistema nervioso central. Esa es la condición primaria para yo decir que estoy frente a una convulsión febril. Si hay una simple, tenemos una presentación compleja y los parámetros evaluados son las mismas. Lo que cambia, por ejemplo, la convulsión ya no es generalizada, la compleja es la duración no es menor a 15 minutos, superior a 15 minutos. Y la convulsión puede ser de 2 o más durante las 24 horas de presentación. Es decir, el episodio febril se origina fuera del sistema nervioso central, sí, igual que la otra. La condición es esa: no debe haber o no debe ser el sistema nervioso central el foco de la fiebre. Si no, estaríamos hablando de una meningitis, ¿no? Que ya lo van a tocar después. Esta es la condición más temida cuando yo estoy frente a una convulsión o una crisis epiléptica: el estatus epiléptico. Porque es una condición crítica, porque el riesgo de morir un paciente, dependiendo de dónde está, puede llegar a fallecer en un 20 a un 40% de las veces. Se dice que un paciente en estatus epiléptico, 30 minutos de convulsiones continuas o falta de recuperación entre una convulsión definida, ¿no? Pero recuerden que 5 minutos de convulsiones continuas ya se dice lógico. Tres convulsiones definidas en términos de 1 hora. ¿A qué se hace referencia? También se dice que está frente a un estado convulsivo si un paciente de repente convulsiona 5 minutos, está en una etapa posictal y nuevamente vuelve a convulsionar. O sea, el paciente no despierta y lo hace 3 convulsiones en 1 hora, también está en estatus convulsivo. El estatus puede dejar secuelas en el paciente, por eso debe de ser tratado rápidamente. Se dice que su incidencia es de 10 a 50 por 100.000 habitantes al año, ¿no? La mortalidad de 8 a 20%.
este porcentaje se incrementa. Las causas en pacientes que son epilépticos: abandono de fármacos antiepilépticos o de causas metabólicas. Factores que desencadenan una crisis: las más frecuentes son abandono de la medicación, alteraciones metabólicas, uremia, hiper o hipoglicemia, alteración del calcio, privación brusca alcohólica o de benzodiazepinas, intoxicación por droga o fármacos, por ejemplo la isoniazida, metilsantina, antidepresivos. ¿De qué manera estos generan convulsión? No, estos no generan convulsión. Como efecto secundario es disminuir la acción del GABA, de estos neurotransmisores inhibitorios. Entonces el umbral de la convulsión ya no es alta, el umbral de la convulsión baja, por lo tanto el paciente convulsiona. Dentro de los factores también tenemos los traumatismos, tumores cerebrales, infecciones del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, alteración del ciclo sueño-vigilia, el despertar súbito, así es que dormilones ya tienen una justificación, pueden convulsionar si despiertan rápido. Fatiga y ejercicio, ¿ya? También puede llevarlos a convulsión. El diagnóstico es clínico, como ya les había mencionado, pero si yo quiero hacer un diagnóstico más fino, tengo que apoyarme en el electroencefalograma, tengo que apoyarme en de electrolito para llegar al diagnóstico. Como etiología. Cuando llega un niño convulsionando por primera vez, la pregunta es ¿por qué está convulsionando? Para dar un tratamiento adecuado y también para ver el pronóstico, ¿no? Historia clínica, antecedentes familiares, antecedentes personales, edad de aparición de la crisis, características de la crisis. Ya les había dado imágenes anterior, etiología según la edad, ¿no? Características de la crisis, ¿no? Si hay desviación de la mirada, a qué lado, dice que el ojo mira al foco de la convulsión o al lado de la lesión. En el examen físico también tengo que hacer un examen general y sobre todo la exploración neurológica, ¿no? Pruebas complementarias, bioquímica, sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, glucosa, urea, creatinina, si tengo un paciente con insuficiencia renal o tengo un paciente con una hepatopatía, también hay encefalopatías hepáticas, encefalopatías renales como causas de convulsión. Raro en la población pediátrica, pero se puede dar. Factores de la coagulación, puede ser un sangrado, electroencefalograma, una tomografía y también una punción lumbar. En una punción lumbar buscando infección. Después de esta presentación van a hablar acerca de meningitis, ¿no? Resonancia magnética es una prueba más sensible y específica que se está utilizando últimamente, ¿no? Hay el PET scan, son pruebas complementarias que nos van a ayudar al diagnóstico. Con respecto al tratamiento, hay algunos principios que debemos respetar, como la monoterapia, por ejemplo, de inicio, utilizar una dosis mínima eficaz. Se dice que con una monoterapia del 50 al 60% controla su epilepsia. El uso de un solo fármaco reduce el riesgo de efectos adversos, interacciones, costos y facilita el cumplimiento terapéutico. ¿Eso qué significa? Que nosotros cuando iniciamos, siempre iniciamos con monoterapia, un solo fármaco, ¿ya? Elegir el fármaco más adecuado para cada caso según el tipo de crisis epiléptica que sufra el paciente. Ya les voy adelantando, en pediatría el fármaco de primera elección para controlar la epilepsia, ¿ya? El ácido valproico. La dosis se calcula en función de la edad, del peso del paciente, como todo en pediatría. Iniciar el tratamiento de forma progresiva y con ascenso de la dosis a lo largo de los días. Puedo iniciar, por ejemplo, el ácido valproico con 20 miligramos por kilo y de repente voy subiendo la dosis de manera para que si mi paciente no controla la convulsión.
Es importante, antes de iniciar un tratamiento con estos fármacos, hacer un perfil hepático. El riesgo de hacer daño hepático. Recuerden que un tratamiento no es de una semana, ni de un mes, generalmente es 6 meses a 2 años. Monitorización, determinar los niveles del fármaco en sangre, ¿no?, hasta encontrar el rango terapéutico. Cuando no se consigue el control de la crisis, cambiar de fármaco o añadir un nuevo fármaco. La eficacia y tolerancia se define por la ausencia de crisis, la tolerancia por la ausencia de efectos adversos. Ese es el fármaco ideal, ¿no?, que sea eficaz y que sea tolerante por el paciente. Con respecto a las medidas generales en el tratamiento, funcionando. Acá es el ABC. No es como un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, que es el CAB. Acá estoy frente a ABC. Mantener la vía aérea permeable, poner al paciente en decúbito lateral, retirar cuerpos extraños de la boca o secreciones y la colocación del tubo de Mayo o tubo de Guede, ¿no? Aspirar secreciones si tengo el aspirador. Proteger al paciente para evitar lesiones por traumatismos o caídas. Valorar la administración de oxígeno con mascarilla mínimo al 50%. Canalización de una vía venosa periférica. Recuerden que el paciente de repente llegó positral, pero hay el riesgo que vuelva a convulsionar. Informarse del tratamiento que ha estado recibiendo antes de llegar al hospital, porque de repente es un paciente que ya no es su primer episodio. Saber qué medicamento ha estado recibiendo, la dosis y desde cuándo, ¿no? Monitorizar las constantes vitales, presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca. En el caso que se trate de un paciente pequeño, neonato, y mi sospecha es alta, que es una hipoglicemia y no tengo probablemente tiras reactivas o un laboratorio a la mano, ustedes pueden usar dextrosa al 10%, 12 cc por kilo de peso. Pesa 3 kilos, 3 por 2, 6 cc. ¿Ya? Pero siempre dextrosa al 10%. Este es un algoritmo. Ya nos faltan 3 diapositivas, chicos, ya vamos a terminar. Es el manejo de la convulsión. Habíamos mencionado que son las medidas generales. El ABC, aspirar secreciones, ponerle una postura adecuada, y de ahí el tratamiento farmacológico. El manejo de inicio es el lorazepam o el diazepam que tenemos acá en nuestro país. En el paciente de 25 miligramos por kilo, y esperamos. Esa espera que es interminable, los segundos se hacen eternos porque el paciente sigue convulsionando, ¿no? Convulsionando más de 5 minutos. Generalmente nosotros en nuestro hospital esperamos 3 minutos. Sigue convulsionando, ya nosotros estamos preparando paralelamente la epaminización, ¿no? Epaminización se llama al uso de la fenitoína, ¿no? La fenitoína usamos a veces una dosis de ataque en bolo de 20 miligramos por kilo, ¿no? En otros países usan la fosfonitoína, ¿no? No lo tenemos, la verdad, acá en nuestro medio. ¿Qué pasa si el paciente continúa con la convulsión? Doy una segunda dosis de fenitoína. Ya no es una dosis de carga de 20, por si acaso la dosis va de 5 a 10 miligramos. Miren, ya pasó 3 y de repente el paciente sigue convulsionando. Entonces, ¿qué nos dice que debemos utilizar? El fenobarbital, que es un barbitúrico, a 20 miligramos por kilo. El paciente sigue convulsionando, ¿no? Doy una dosis adicional de fenobarbital. La dosis es menor, igual de 5 a 10 miligramos. Pero si el paciente sigue convulsionando porque está en estatus y evidentemente no estoy manejando la causa que ha producido la convulsión, el siguiente paso es anestesia con midazolam o propofol. Rara vez vemos estatus refractarios, que muy a pesar que está recibiendo tratamiento, el paciente no para la convulsión. Yo me recuerdo un paciente del 2004 que 2 días no paró de convulsionar, falleció. Es raro, pero hay esa presentación también.
Este es el gráfico que les mencionaba en función del tratamiento. Son los fármacos de elección en función a los tipos de crisis. Una epilepsia generalizada, el ácido valproico, la motrillina. Epilepsias parciales, carbamazepina, ácido valproico. Epilepsia mioclónica, ácido valproico. Crisis de ausencias, ácido valproico. Es por eso que nuestro gran aliado en convulsión en pediatría, para evitar nuevos episodios de convulsión, es el ácido valproico. Lo otro que hemos visto es cuando tu paciente llega a la emergencia y está convulsionando, ¿no? Benzodiazepinas como el diazepam, fenitoína, repito una segunda dosis, paso a barbitúricos fenobarbital, una dosis, 2 dosis, y si no, voy a anestésico. Y eso es todo, chicos. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda con respecto al tema. ¿Ninguna? Entonces le doy pase al doctor Benito. ¿Puedes repetir desde el inicio? ¿Cómo no? Sensei.